Los neumonólogos parecen ser los especialistas más requeridos, pero el tema lamentable es que escasean. Ahora, la pregunta es, ¿siempre hubo pocos neumonólogos o esta situación se agravó en esta pandemia? Vamos a consultar a un especialista, a un neumonólogo, el doctor Luis Hueve, que aparte es riocuartense. Bienvenido, Luis, un gusto tenerte. Luis Hueve está ahora en Mar del Plata, es presidente de la Fundación Enfisema. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Igualmente, saludos a todos. Luis, ¿los neumonólogos son un bien escaso en estos momentos producto de la pandemia o siempre fueron pocos? Yo diría que nunca fuimos muchos, pero creo que el problema dista de ser, digamos, de decir que hay escasez de neumonólogos, creo que es demasiado. Si uno toma en cuenta la densidad de población y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la cantidad de profesionales, de especialistas en neumonología, creo que Argentina está bien. Hay situaciones en las cuales puede ser que los neumonólogos tengan un poco más de demora. Pero esto tiene que ver con las altas de los pacientes con COVID. Muchas veces se van con la recomendación, un paciente que estuvo internado, un paciente que estuvo muy enfermo. Usted sabe que el órgano de choque principal del COVID, o uno de los órganos de choque principales, son el pulmón. Entonces hay una leve ansiedad, en la cual yo me incluyo, de todos nosotros, de tener un control por un neumonólogo cuando el paciente se va de alta. El paciente tiene que tener un control por un médico a los 8, 10 o 15 días después que se va de alta o después que tiene el alta. En esos controles, las cosas más importantes son ver por algún medio, por algún método diagnóstico, cómo está la patología pulmonar. Puede ser una placa de tórax, una tomografía, una evaluación clínica, porque si el paciente caminaba 20 metros cuando se fue de alta y a los 10 días camina 200 metros, no se necesita mucho más. También los pacientes necesitan un análisis de sangre y necesitan un control clínico o por un cardiólogo, porque si bien es raro, se ven casos de miocarditis y son situaciones en las cuales hay que manejarlas con mucho cuidado y tener un seguimiento. Pero volviendo al tema de la neumonología, tenemos que tener cuidado con las palabras que usamos. Si un paciente se va de alta después de tener una neumonía multifocal, o sea, neumonía en varias partes del pulmón, Sí. Y el paciente eso le ocasiona internación, y durante la internación necesita oxígeno, y a los 15 días ya no necesita tanto oxígeno, y empieza a caminar, y la oximetría de pulso, o sea, el brochecito con el cual podemos medir sin pinchar a un paciente qué oxígeno tiene, está un poco mejor, pero no es normal. Entonces se va a su casa, y en su casa empieza a mejorar, y la primera semana mejora, y la segunda semana mejora. Si la segunda semana alguien decide hacer una tomografía computada, va a ver que sigue habiendo evidencia de neumonía. Eso no quiere decir que el paciente vaya mal, eso no quiere decir que tengamos que empezar a hablar de secuelas. Es un término que veo mucho, que escucho mucho y que no es correcto. Simplemente hay cosas que mejoran antes que otras. Si el paciente camina más, si el paciente se siente mejor, se fatiga menos y el brochecito que mide el oxígeno nos dice que está en niveles seguros, por más que una tomografía muestre que algunas imágenes todavía no se han limpiado, no quiere decir que necesite un control urgente por un neumonólogo o que tenga una secuela de COVID o que las cosas vayan mal. O sea, un paciente tiene que tener un control clínico, un control cardiológico y un análisis de sangre, porque se ven en algunos casos daño hepático, plaquetas bajas, vitamina D baja, zinc bajo, pero rara vez eso necesite más que un consejo de suplementos u otro análisis a los 15 días. ¿Y en qué caso interviene el neumonólogo entonces? Porque es cierto lo que vos decís, la gente post-COVID es como que busca urgente una consulta con el neumonólogo, pero bueno, ya está claro que esto lo puede solucionar con su médico clínico o con el cardiólogo. ¿Y en qué caso interviene el neumonólogo? Hay casos en los cuales los pacientes requirieron oxígeno y luego de la internación se les sigue dando oxígeno en su casa, y muchas veces hay dudas en cuanto a qué es lo mejor, si seguir en reposo, si sacar el oxígeno, si empezar a caminar. Muchas veces ahí sí
nosotros podemos dar un consejo, no nos cuesta demasiado, digamos, evaluar ese tipo de pacientes y quizás a otros profesionales que también saben cosas que nosotros no sabemos. O sea, nosotros, los clínicos necesitan los neumólogos necesitan los clínicos. Muchas veces en esos casos, o para pacientes muy graves, o para pacientes que tienen demasiadas imágenes en la tomografía, que repito, tardan en mejorar. Nosotros muchas veces vemos pacientes que en los primeros 20 días les han hecho 4 tomografías. Claro. Con pacientes que están mejor, no es necesario simplemente usar el sentido común, tener paciencia. Hay cosas en medicina que mejoran antes y cosas que mejoran después. Bien. Todo paciente con neumonía, no solamente por COVID, primero mejora la fiebre, después mejora la clínica y finalmente mejora la radiografía de tórax. Bien, por último, y no sé si tenés este dato, Luis, por habitante en Argentina, ¿cuántos neumonólogos hay? No lo sé. Sé que hay más de 2.500 neumonólogos, probablemente haya mucho más que 2.500 neumonólogos. Están nucleados en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Puedo averiguar el dato, la verdad que no lo sé. Bien, gracias. Que tengas buena tarde. Encantado, saludos a todos.